Hola, ¿Cómo buen anda, día, Guille? ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Hola, ¿qué días. tal? Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Hola, señor. Stanley, sí. ¿Qué están ley? ¿Todo bien? Oh, muchas gracias. Disculpen, tuve un corte de electricidad. Por dicha fue solo un corte así rápido. Pero se cortó la música, así que lamento mucho, Roberto. Sí, estábamos ya rumbeando aquí en Ecuador, así que, bueno. Karen, te estoy convirtiendo en coanfitriona, por favor, que me ayudes por aquello de los ingresos. Perfecto. Bien, jóvenes. eh, Aquí estamos un grupito, estamos parte de la gente que va a ingresar. Me imagino que algunos se van a incorporar. Ahí después irán entrando. Ok. Bien, vamos a empezar entonces. Primero que todo, saludarlos y agradecerles que se hayan sumado a este conversatorio. Ahí lo que propondría es que cuando alguno intervenga se presente para, tal vez, bueno, si el grupo se mantiene así chiquito, nos podemos hacer una presentación rápida. El objetivo de este conversatorio, como su palabra lo dice, es conversar, es reflexionar. No es necesariamente llegar a ninguna conclusión, ni generar una directriz, ni llegar a ningún acuerdo, ni nada por el estilo. Es un espacio de reflexión pura eh, alrededor de una pregunta, un tema que nos trae, que es el tema de cómo medimos el estado de conservación en un área protegida. Y esa es un poco eh, la idea de todo esto. Em, Hay algo que quisiera pedirles que hagamos, aquí, rompiendo un poquito el objetivo de la sesión, y es que, bueno, en eh, en esta semana hemos tenido a nivel mundial una situación muy particular con la muerte de Jane Goodall, una conocida por todos como una activista de la conservación. Y a nivel nacional también tuvimos una noticia el día de ayer, de la muerte de un querido amigo activista de los parques nacionales en caso de Costa Rica. Y pues quisiera pedirles si podemos hacer un minuto de silencio por estas dos personas y por todas las personas que nos han acompañado en este esfuerzo de conservación de las áreas protegidas a nivel del mundo y particularmente a nivel de nuestra región Latinoamérica y nuestros respectivos países. Eh, y para ellos, y particularmente para Jane y para Christian Mata, que nos abandonó el día de ayer, quisiera pedir un minuto de silencio a partir de este momento.
Muchas gracias, jóvenes. Esperemos que este minuto sirva para recordar a todas aquellas personas que nos han acompañado en esta lucha y que hoy no están físicamente con nosotros, pero las recordamos y, y siempre las mantenemos dentro de nuestras oraciones para los que oran, nuestras vibras, nuestros buenos sentimientos, en fin, depende de lo que cada uno cree. Bien, em, para este conversatorio solo hay tres reglas importantes. Respetar las diferencias. Aquí la idea es precisamente que las diferencias surjan y a partir de las diferencias podamos ir creando esa sinergia que se genera en estos conversatorios. Que nos mantengamos en la medida de lo posible en el foco de la pregunta, que cómo se mide el estado de conservación en un área protegida y que seamos objetivos, que hagamos intervenciones cortas para poder que todos puedan participar o la mayoría pueda participar. Antes de hacer una introducción, y dado que somos un grupo pequeño, podemos hacer tal vez una ronda de presentación eh, y los voy a ir mencionando para que nos ordenemos. Leo, ¿quieres empezar, por favor? Bueno, gracias, Stanley. Bueno, Leo Lizárraga, trabajo en la Dirección Regional Noroeste de Parques Nacionales de Argentina y me obsesiona esto del estado de conservación. Ok. Karen, Hola, buenos días. Karen Vázquez de Costa Rica, bióloga. Yo trabajo para una ONG que se llama Asociación Pro Parques, que trabaja en áreas silvestres protegidas en Costa Rica y trabajo para la Universidad Nacional en un diplomado para guardaparques. Trabajo con Stanley en Costa Rica en planes de manejo. gracias, Karen. Marco, Muy buenos días a todos, un gusto conocerlos. Mi nombre es Marco Ramírez, también de Costa Rica. También soy biólogo y también trabajo con la Asociación ProParques como consultor y con el compañero Stanley hemos pues desarrollado diferentes proyectos también relacionados a planes de manejo y conservación y pues digo un gusto estar por aquí. gracias, Marco. Federico, ¿Qué tal? eh, Federico Rodríguez Mira, ¿se escucha ahí? sí, ahí te escuchamos bien, Federico. Un Eh, saludo a la distancia. soy, soy guardaparque y jefe del área de operaciones del Parque Nacional Iguazú de Argentina. Gracias, Fede. Sole, Hola a todos. Bueno, soy Soledad de Bustos. Trabajo en la Dirección Regional Noroeste de Parques Nacionales en Argentina. Bióloga también y he trabajado en planificación, pero lo que me apasiona es el monitoreo principalmente de mamíferos, ¿no? gracias, Sole. José, Hola, buenos días a todos. José María Chávez, soy agrónomo. Hace muchos años que trabajo en conservación y ordenamiento territorial. Bueno, ahora estamos coordinando la elaboración del plan de gestión del Parque Nacional Ancenusa. Un gusto saludarlos a todos. gracias, José. Roberto, Gracias, Stanley. Buenos días con todos y todas. Yo soy Roberto Ulloa. Soy biólogo también, apasionado por las áreas protegidas. Toda mi vida he trabajado en el tema de parques y hemos trabajado mucho con Stanley en Ecuador sobre temas de control y vigilancia, sobre temas de gobernanza, sobre esquemas de planificación y áreas silvestres. Así que muchas gracias, la cordial invitación y muy atento a todas las experiencias de los colegas y las colegas. gracias, Roberto. Vero, Perdón, me llamó a mí, es que están chapeando aquí a la par y no escucho sí, casi. sí. Bueno, buenos días. Verónica de Costa Rica, gestora de recursos naturales. Trabajo en la
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, bueno, en la UCI desde hace ya casi 5 años. Ahí estaba relacionada a varios procesos de planificación. Mucho gusto. Gracias, Vero. Cris. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación, Stanley. Qué alegría ver a varios colegas, amigos que hace un tiempo que no los veo, así que bonito verlos por acá. A Karen, a Roberto, a Lavero, bueno, Guillermo, que hace mucho también que no veo. Con otros nos hemos visto un poco más seguidos. Soy bióloga de grado en Argentina, después estoy especializada en temas de conservación, en planificación y gestión de conservación a escala de paisaje. Y bueno, trabajando con temas de áreas protegidas toda la vida profesional. Y bueno, interesadísima en este tema que Stanley compartió y bueno, ya hace unos cuantos años trabajando bastante con Lista Verde y interesada en los desafíos de cómo poder certificar que las áreas protegidas puedan presentar resultados efectivos de conservación a través de herramientas más o menos comparables entre los sitios o más o menos armonizando formas de poder presentar esos resultados de conservación que este estándar global pide. Así que muy atenta a lo que pueda surgir. Gracias, Cris. Guillermo. Hola, buenos días a todos. Yo soy Guillermo Gil, biólogo. Trabajo en la Dirección Regional Nordeste de Argentina, en parques nacionales, apoyando y asesorando a las áreas protegidas de esta región. Muchas gracias, Guillermo. Alan. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alan Loría Chávez. De igual manera, soy de Costa Rica. Em, y bueno, soy geógrafo de profesión. Ya tengo como 5 años y de igual manera trabajaré como consultorías para planificación y manejo de áreas silvestres protegidas. Principalmente siempre me encargo de la parte de cartografía y diseño de mapas, zonificación y este asunto. Pero bueno, un gusto conocerlos y aprender un montón también de ustedes. Pura vida. Gracias, Alan. Nadezda, ¿estás por ahí? Mm. Bueno, buenos días con todos. Soy Nadesa Cortés, trabajo en el Servicio de Áreas de Perú y está también un gusto estar aquí. Gracias, Nadezda. Alan Valverde. Hola, buenos días. Un gusto, Alan Valverde desde el AP, Costa Rica. Ahorita en carretera, pero los voy siguiendo. Gracias, Alan. Frank, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Fran Suárez de Perú. Igual, aquí estoy siguiéndole. Un gusto volvernos a encontrar. Un gusto, Frank. Saludarlos. Bueno, bien, a lo que vinimos. ¿Por qué sale esta pregunta? Bueno, mi nombre es Stanley Arguedas, que nos conocemos a todos. Así que de Costa Rica y un poco provocando esta conversación a partir de un conversatorio que veníamos con Leo eh, respecto a cómo entrarle a este tema. Y eso viene porque en muchos procesos de planificación hemos venido como parte del diagnóstico, tratando de decir, bueno, el área está bien, está mal, ¿cómo está? Y hemos estado utilizando o viendo, experimentando eh, diferentes técnicas, diferentes abordajes. Pero con Leo discutíamos un poco sobre esto y decíamos, bueno, habría que diferenciar entre lo que es estado de salud y estado de protección, o sea, ni cuánta amenaza tiene un área o cuán bien está conservada, o en qué buen estado de salud está. Con respecto al estado de salud, siempre teníamos la duda también, bueno, ¿cómo medimos el estado de salud? Porque el estado de salud, ¿contra qué lo medimos? ¿Contra un ecosistema prístino, digámoslo así, sin ningún tipo de intervención humana, cuando en realidad eso no existe? ¿Cómo medimos eso en caso de que el área protegida sea una categoría, por ejemplo, categoría 6 de UICN? No es lo mismo medirla así en un área en la que está Federico, que es un parque nacional, tiene más protección absoluta, que en un área en donde está destinada para el uso, inclusive el uso extractivo. Entonces, el estado de conservación
debería medirse tal vez de otra manera. Entonces, la categoría importa o no, la medimos en función de los objetivos. Eh, ¿cómo hacemos esto? Y, y en ese sentido, eh, Leo empezó a mostrarme algunas herramientas que él ha venido trabajando en el marco de la Administración de Parques Nacionales con el objetivo de tratar de buscar indicadores que de manera simple miran esto. También conversábamos de que estamos hablando de medir un sistema complejo, por lo tanto probablemente no sea tan simple medirlo, pero ¿cómo obtenemos un resultado que sí sea simple o al menos sencillo de interpretar, sobre todo para tomadores de decisión? Y ante esta situación, pues decidimos como conversar un poco, decidimos que tal vez podíamos juntar el equipo con el que yo trabajo en Costa Rica, con el equipo con el que estoy trabajando en, en Argentina, que es apoyando al equipo de Cristina. Y, y después pensamos en que pues, se podían sumar otras personas y hicimos algunas otras invitaciones a personas con las que sabemos que les interesa el tema. Entonces quiero pedirle a Leo si nos puede mostrar entonces lo que está haciendo en la Administración de Parques Nacionales como una especie ahí de motivador y de por qué es que surgen todas estas preguntas, digamos, y que veamos un poco lo que está trabajando Leo. Después tal vez en un siguiente conversatorio podemos mostrar otras ideas que podamos traer otros de nosotros, suponiendo que esto pues no va a acabar aquí. Leo, ¿cómo estamos? Perfecto. Ahora comparto pantalla ya nomás. Pantallas. ¿Dónde está toda la pantalla? Ah, sí. Bueno, ahí está. Avísenme cuando vean. Ahí se ve, pero no está en modo presentación Ahí está. y ya está en modo presentación. Bueno, es un poco la presentación que voy a dar ahora trata de responder esto, si es posible medir el estado de conservación de un área protegida, ¿no? Como les digo, como me obsesiona, voy tratando a partir de muchas discusiones con Sole, con Fede, con Guillermo, que digamos son el equipo por ahí de Argentina, alguna de las personas con las que hablo, ¿sí? Entonces, voy tratando de hilar opiniones y comencé como por el principio, ¿sí? Eh, ¿Qué es estado? Es una condición, es una situación en la que se encuentra un objeto de estudio, ¿sí? Por lo que veo, por lo general siempre se determina ese estado, esa condición a partir de la definición de un umbral, como podría ser un análisis de sangre de algún parámetro nuestro, como el colesterol, ¿sí? Donde yo tengo valores umbrales que me dicen, mira, está normal, no requerís tratamiento, o esto está muy alto y necesitas un tratamiento muy complejo, ¿sí? Pero también veo que, y por ahí tomando esto que exponía Stanley sobre un escenario complejo, ¿sí? Yo lo resolvería con el establecimiento de un escenario ideal, de una visión en lo que se llama planificación, ¿sí? Entonces, por ahí se me ocurría este ejemplo de un proyecto personal, no sé, yo a los 40 años quiero tener una casa, mi familia y un auto y un gato negro, ¿sí? Entonces, mido mi estado actual con 25 años y veo que lo único que tengo es un gato negro, ¿sí? Entonces estoy al 20%, me falta recorrer un 80% para llegar a mi estado ideal, ¿sí? Entonces se me ocurrían como esas dos cosas así como para ejemplificar y tratar de construir un marco conceptual
claro, ¿sí? Ahora, yendo ya a lo de estado de conservación, digamos, hay como dos grandes métodos que se desarrollaron para medir esto, uno para especies y otro para ecosistemas, donde se hace una categorización y a esa categorización se van perdón, esas categorías se va asignando al elemento de estudio a partir de medir criterios que son determinados por especialistas, ¿sí? Entonces, que se miden un montón de variables o a las especies o a los ecosistemas y a partir de la información disponible se toma una decisión. ¿Esto está en peligro o esto tiene una preocupación menor, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para aplicar estos conceptos a las áreas protegidas? Como todo el mundo siempre me dice que no, que eso es imposible, que hay que medir un montón de factores, entonces desarrollé 7 métodos diferentes, ¿sí? Que van tratando de recoger varias de las observaciones que me hacen, ¿sí? Y es lo que les voy a compartir ahora. El primero tiene que ver, sí, con evaluar los cambios en las coberturas del suelo, ¿sí? En un área protegida. Entonces, por ejemplo, esta es una medición que hicimos en el Parque Nacional Copo, comparando la situación del año 2000 con la del 2021, ¿sí? Y vimos que en el 2000, cuando se creó el parque, el 8% del parque tenía pastizales y hoy en día todos esos pastizales se convirtieron en arbustales, ¿sí? Entonces se fueron perdiendo varios elementos de conservación o varios valores de conservación típicos del pastizal, ¿sí? Y entonces esto fue determinado como una problemática en su plan de gestión, ¿sí? Por lo tanto se tomó la decisión que el escenario ideal de el parque, ¿sí? Era tener el parque lleno de bosque, pero con algunos sectores donde siga habiendo pastizal. Y la única manera de que siga habiendo pastizal es interviniendo con quemas principalmente, ¿sí? Entonces, bueno, hoy en día se están haciendo esas quemas, eh, pero de nuevo, fíjense esto, digamos, si yo vería esto así nomás, digo, va, por lo menos a mí que me gustan los bosques, está bueno porque naturalmente eh, esta área protegida debería estar cubierta al 100% con bosque, pero hay un estadio intermedio en el cual la mayoría de la gente que trabajó en el plan de gestión de la reserva B del parque quiere tenerlo en pastizal, bueno, entonces se tendrá que elaborar respecto a eso, ¿no? Eh, otra, otro método que estuvimos probando es cuantificar a las áreas protegidas según perdón, estudiar cómo cambió un índice de vegetación del área protegida durante los últimos 24 años y tomar las áreas que están en amarillo acá como estables, son áreas que no cambiaron, que no tuvieron ni una tendencia negativa ni una tendencia positiva respecto a ese índice de vegetación, ¿sí? Y tomar eso como un indicador que el área protegida está bien, porque no cambió a lo largo del tiempo, ni positiva ni negativamente, ¿sí? Entonces, ahí el objetivo o el escenario ideal de esa área protegida es que se mantenga en el tiempo, que siga conservando la selva que protege, en el caso de Baritú, ¿sí? Y que eso no tenga ningún tipo de cambio, ¿sí? Por ahí sería un estado prístino, ¿sí? Y lo que pudimos ver es que el 89% del área protegida se mantuvo estable, entonces en una escala, esto estaría en muy buen estado de conservación, ¿sí?
Y después medimos también todo lo que es el entorno para ver realmente si hubo cambios significativos o no a la vuelta del área protegida y lo medimos y medimos que un 88% se mantuvo estable, entonces tenemos un buen estado del área protegida y un buen estado de su entorno, ¿no? Ahora estamos comenzando a ver si podemos determinar qué es lo que pasa en estas áreas verdes o en las áreas rojas, que son las que tuvieron tendencias positivas y tendencias negativas respecto a su NDVI para realmente ver si las sumamos como algo bueno o como algo malo, ¿sí? Esto lo hicimos para Baritú, pero también lo hicimos para todas las áreas protegidas nacionales de Argentina y por suerte evaluando, ¿sí? Qué es lo que pasaba en el área protegida, ¿sí? Y qué es lo que pasaba en su entorno. Entonces dijimos, hicimos esta eh, división de 4 zonas donde en verde tengo todas las áreas protegidas que tienen un entorno, una superficie ocupada por lugares estables mayor al 50% y una superficie de su entorno también estable, también mayor al 50%, que serían las áreas que caen en lo verde. Por suerte, casi todas caen en la zona buena, digamos, ¿sí? Y son Pizarro, Ancenusa, Maquenque y San Antonio, que caen en zonas que serían como conflictivas, ¿sí? O son lugares que tenemos que estudiar más en detalle para ver qué está pasando ahí, ¿sí? Serían como las áreas protegidas que están en, tienen que ser analizadas de manera más detallada porque algo está pasando, ¿sí? Un tercer método tiene que ver por ahí ya con la interacción que estamos teniendo con los guardaparques, principalmente con Federico, que estábamos trabajando con Smart y lo que se me ocurrió para comenzar a determinar zonas críticas en los parques es cruzar los mapas de valores y los mapas de amenaza, ¿sí? Y determinar lugares que tenemos muchos problemas este, y se están afectando varios valores de conservación, ¿sí? Esto un poco también surge de el Excel que propone Stanley, digamos, para evaluar las acciones de los guardaparques, ¿no? Entonces se debería elaborar en las zonas rojas y tratar de que con el tiempo eso se haga más chico o por lo menos cambie de color, ¿sí? Eh, por ahí, como esa medición no, digamos, no me termina de convencer, entonces desarrollamos otro método que un poco se basa en calcular el daño efectivo de las amenazas. Entonces, a partir de nuevo, un escenario ideal o meta diciendo, bueno, yo quiero que el Parque Nacional, eh, eh, el rey, tenga un 1% de su superficie destinada al uso público y el otro 99% sea totalmente natural, ¿sí? No tenga ningún tipo de actividad humana, ¿sí? Entonces ese va a ser mi 100%. Y a partir del plan de gestión determinamos diferentes amenazas, ¿sí? Que a partir de diferentes estudios que se hicieron sobre esos valores, los valores de conservación del área protegida, determinamos un índice de daño y lo que usamos para determinar el daño efectivo de esta amenaza es ponderar la superficie ocupada por su índice de daño, ¿sí? Entonces, acá sacamos que, por ejemplo, las exóticas animales afectan efectivamente el 20% del área protegida, ¿sí? Entonces, cada uno de estos porcentajes lo voy restando al 100% y me queda el área protegida en un puntaje de 79%, lo cual me dice que
esta área protegida está en un buen estado de conservación. Este me gusta bastante porque si yo a partir de eh, el trabajo comienzo a hacer disminuir la, la distribución geográfica de las amenazas, voy a poder bajar este porcentaje, ¿sí? O incluso, si no logro bajar la superficie, puedo trabajar en el índice de daño para bajar esta ponderación y de nuevo voy a ir obteniendo mermas en estos porcentajes, ¿no? Otro método se basa en los análisis de viabilidad que uno hace sobre valores de conservación, donde uno evalúa el tamaño de la condición del contexto, puntuándolo de 1 a 3, siendo 1 una situación complicada y 3 una situación muy buena, ¿sí? Y esto uno lo puede ir repitiendo en el tiempo y también ver si existen variaciones o no. Uno por ahí como más complejo es trabajar sobre valores de NDVI, ¿sí? Sobre una serie de valores de NDVI y fijar un umbral que me va a representar el 100%, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, a partir del estudio de los valores mensuales de estos índices de vegetación que salen de imágenes satelitales, la situación ideal sería que esta área protegida tenga un 0,8%, un 0,8 de NDVI, ese sería mi 100%, y después año a año voy comparando ese valor con el valor anual, ¿sí? Entonces puedo decir, no sé, el último año estuve al 107%, o sea que este año fue muy bueno para el área protegida, ¿sí? O otros años me quedé en el 97%, ¿sí? Esto mide básicamente lo que es la vegetación, ¿sí? Este umbral se puede tomar como un umbral estadístico de un cuantil 75 o, dependiendo del tipo de vegetación, uno podría decir, bueno, esta vegetación tiene que estar al 0,7, sería buscando un lugar que nunca haya sido alterado y estudiando toda esta serie, bueno, el valor típico de esta vegetación es del 0,7, nos quedemos ahí como ese umbral y después nos medimos todos los años, ¿no? Eh, Esto podría ser útil para lugares que se incendian o lugares que se están degradando por algún tipo de actividad. Si bien parece medio loco, pero digamos, lo probamos con todas las áreas protegidas acá del NOA, tomando el estado de conservación en el eje de las y la variación que fui encontrando a lo largo de los años, y me quedaron los parques nacionales que tienen más, los parques nacionales más silvestres me quedaron a la izquierda, o sea que tienen buen estado de conservación y presentaron baja variación. Y los lugares que son más pequeños y tienen más actividades humanas, me quedaron hacia la derecha, ¿sí? Que son áreas que tienen menor estado de conservación y mayor variación, ¿no? Entonces, la verdad que me gustó por ahí este resultado, ¿sí? Y el último, que es medir cualitativamente múltiples aspectos, no solamente quedarme con lo ambiental, sino también agregar todo lo que es el patrimonio cultural y un montón de otras variables que tienen que ver por ahí con infraestructura, gestión, turismo y la calidad de vida de la gente que vive ahí, ¿sí? Donde uno puede ir puntuando de 1 a 3 cómo está ese valor de conservación o ese valor focal, ¿sí? Y después hacer un promedio con un nivel, acompañado con un nivel de confianza, que este nivel de confianza surge de medir, o sea, acá tengo 9 parámetros. De estos 9 parámetros medí 8, ¿sí? Entonces, tengo que bajarle a mi nivel de confianza del 100%, 12 puntos porque me faltó medir
un parámetro, ¿sí? Entonces, se lo podría mostrar de esta manera y la puntuación eh, de cada uno de los parámetros como para no resumir todo en una sola cosa, ¿sí? Más allá del método, para mí es súper importante que se acuerde algo para monitorear qué pasa en las áreas protegidas, ¿sí? A fin de evaluar si las acciones o las no acciones que se implementan para el manejo tienen un efecto deseado, ¿sí? Y este acuerdo tiene que estar, bueno, acá justamente en la reunión cuando se presentaron, algunos son guardaparques, otros son científicos, otros son gestores. Bueno, este acuerdo tiene que estar rubricado por todos por lo menos estos tres grupos, y puse ahí los puntitos suspensivos por si hay que agregar otros actores clave, ¿sí? Y herramientas como Smart o el Ranger nos pueden ayudar para implementar estos monitoreos, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que tenía para presentar. Espero haber cumplido con el tiempo estándar. Muy bien, Leo. Muchas gracias por traernos esas reflexiones de base y alimentar este conversatorio. Bien, a partir de aquí eh, queda abierta las, las intervenciones. Volvemos a la pregunta original. ¿Cómo medimos estado de conservación? Leo trae 7 propuestas de 7 formas que él ha estado, digamos, experimentando eh, y que, digamos, nos pone sobre la mesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué ideas surgen? ¿Qué reflexiones? ¿Qué dudas? Adelante, Guillermo. Bueno, yo tengo un montón de dudas. Eh, Empezando por cuál es nuestra referencia de estado de conservación, como decía Leo. Yo internamente como que me resulta natural, aunque no es subjetivo, por supuesto, tomar el momento en que los europeos llegan a América, para el caso de América, por supuesto. Ese sería como un estado eh, de conservación máximo, digamos. Ahora bien, por supuesto había humanos en América, humanos que influían en el ambiente, desmontando, quemando, haciendo canales incluso, en algunos casos. Eh, y muchas de esas intervenciones generaban estadios intermedios de sucesiones, ¿no? Que si lo tomo como un estado ideal, esas sucesiones son parte del estado de conservación óptimo, digamos. Entonces, si tomo esa referencia, en algunos casos debería continuar con esas intervenciones. Por otro lado, había por ahí dinámicas naturales, como fuegos naturales, como inundaciones, deslizamientos en masa, que con el tiempo fueron modificados por el hombre ya moderno, ¿no? Con represas, con supresión de fuegos, con fragmentación de ambientes que eh, impiden esta propagación de fuegos, por ejemplo. Eh, y, digamos, influyeron también en este corte en estas dinámicas, ¿no? Que por un lado, bueno,
eran causadas por los humanos y por otros lados eran por otros factores naturales. Entonces tenemos que reproducir esas dinámicas porque ya no llegan, digamos, esas inundaciones, esos fuegos. eh, bueno, esto por un lado. No sé, tengo una lista. Eh, Pero Guillermo, sí, eh, bueno, ese punto que colocas sobre la mesa es muy interesante porque si vos vas a Uruguay, te vas a encontrar una realidad muy interesante. El doctor Álvaro Sutuyo, un ecólogo uruguayo que ha investigado mucho en Uruguay, me decía que ellos realmente no tienen idea de cómo eran los ecosistemas prístinos en Uruguay. Y la biodiversidad que salvaguardan es una biodiversidad que ha salido a partir de la interacción entre la actividad ganadera tradicional y los bosques. Entonces, resulta que para ellos el principal aliado para la conservación es la ganadería tradicional, la ganadería bajo monte, que combina el pastoreo en pastizales y bajo monte. Em, entonces, ellos, digamos que conservan lo que lograron más o menos mantener a partir de la época colonial para acá. Tal vez en los últimos, no sé, quizá 200 años o 150 años. Pues posiblemente eso es la referencia que ellos tienen contra lo que ellos miden eh, la biodiversidad. sí, Por eso entiendo perfectamente. Por mencionaba eso, claro, nada más para cerrar la idea, por eso mencionaba sí, digamos, la pregunta que vos estás abordando, que contra qué lo colocamos, puede ser una referencia temporal, pero también podría ser un objetivo, como lo planteaba un poco Leo, y si yo tengo como objetivo lograr, por ejemplo, un aprovechamiento sustentable de tal lugar, yo no puedo hablar de prístino, entonces en ese caso. Así que quizá haya que tomar en cuenta varios factores en ese sentido. Eh, Si quieres, Guillermo, cierras la idea, le damos sí, después la palabra a Cristina. dale. Sí, es cierto. Incluso algunas categorías de conservación apuntan a eso, ¿no? Un paisaje protegido es el resultado de la interacción entre el hombre moderno, digamos, y el paisaje, ¿no? Otra, sí, de los últimos cientos de años, ponele. Eh, sí, la otra manera que vos decís decir, bueno, ¿qué objetivo quiero con esta área protegida? Se definiría en los talleres de los planes de manejo o en los instrumentos de creación de las áreas protegidas. Lo que pasa a ser también un poco subjetivo, ¿no? Porque los instrumentos de creación a veces son muy, eh, digamos, azarosos en el sentido de que los políticos que hicieron el decreto, la ley, bueno, recibieron cierta asesoría y pusieron en la ley tal cosa. Tal vez no era desde el punto de vista de conservación lo mejor, pero ahora estamos atados a esa ley. Eh, bueno, y por otro lado, cuando vos dijiste el estado de conservación, hay que medirlo igual en todas las categorías de manejo. Y lo primero que me llegó a la mente es que sí, porque tengo que aceptar y tal vez es mi... eh, o sea, si yo tengo una categoría de manejo con mucha intervención, bueno, voy a tener un estado de conservación mucho menor al que tiene poca intervención. Entonces, n- digamos, tengo que aceptar que es menor el estado de conservación, aunque esté dentro de mis objetivos. Bueno, eso para cerrar, que hable otro. Gracias, Guillermo. Antes de dar la palabra a Cris, le doy la bienvenida a José Luis Rodríguez de Imparques. Ahí está José Luis de Venezuela. Un gusto saludarlo por acá. Y a Marcia Lederman de Brasil, de WCS, directora de conservación de WCS Brasil. Un gusto tenerla por aquí, Marcia.
Ya hicimos una ronda de presentación y una pequeña introducción al grupo. Bien, Cris, adelante. Gracias. Bueno, primero agradecer a Leo, impecable. Tengo muchas preguntas para cada método, que eso llevaría un montón, lo dejaré para otra instancia, digamos, pero bueno, súper interesante y esto que Guille traía también me parece como súper valioso, decir, bueno, ¿cuál vamos a usar como estado referencial si vamos hacia atrás, digamos, entendiendo que esos ecosistemas o socioecosistemas son dinámicos? Y me traía como una reflexión como a dos escalas, como para pensarlo, ¿no? Primero, entender que ese estado de conservación debería tener como un vínculo con la categoría, y entonces a escala de sistema nacional de áreas protegidas, o sistema federal, digamos, pensar en un sistema diverso con múltiples categorías permite gestionar esos socioecosistemas de manera de tener como un espectro, idealmente, digamos, una cobertura con cierta representatividad de las ecorregiones a escala de país, sea cual sea el país, y una diversidad de categorías para poder tomar los usos, porque pueden ser algunos tradicionales o no, o cómo de alguna manera poner en valor esa provisión de bienes y servicios ecosistémicos, o contribuciones de la naturaleza a las personas, como hablamos mucho ya en Argentina también. Entonces, para también asegurar ese uso de alguna manera de la biodiversidad, distintos tipos de uso a escala de sistema. Y después pensar a escala de sitio, digamos, esa construcción del estado deseado de conservación, si es necesariamente volver a un punto anterior y que implica acciones de manejo y de restauración, o es caminar hacia un estado deseado, porque a lo mejor un área pudo haberse creado en donde ese sistema ya estaba degradado, pero era importante por algunos otros objetivos de conservación que se querían lograr, como por ejemplo recuperar alguna parte del área, entonces parte del sistema podría pensarse en una condición, un estado de conservación deseado a futuro que a lo mejor lleva acción de manejo por 50 años, no sé. Porque es importante recuperar ese sistema porque provee X, no sé, servicios a las comunidades. Y también traer esta lógica de que Leo traía al final, decir, mínimamente estos tres actores, guardaparques, científicos, gestores, y yo ahí sumaría que para cada caso, digamos, las comunidades locales, campesinos, indígenas, actores interesados que hacen uso de distinto tipo de ese territorio, eh, también sería una voz a considerar, decir, bueno, ¿qué pensamos que sería el estado deseado de conservación sobre el cual deberíamos medir un óptimo? Y ahí hay una definición, una construcción consensuada en las herramientas de manejo, principalmente el plan de manejo, plan de gestión, y después en algunas otras herramientas de planificación, en donde esa visión deseada de ese estado de conservación podría construirse de manera participativa, idealmente, y sobre esa base definir alguna forma de medir eso, y a lo mejor eso podría variar en cada área acorde a cómo se construye ese escenario deseado. No sé, estoy como pensando en voz alta, permitiéndome por la invitación de Stanley, por varios de los que estamos acá, de pensar juntos, y bueno, celebro y agradezco el espacio de poder charlar esto. Bueno, esa es la idea, pensar juntos y reflexionar juntos. Ahora, nada más, vean qué interesante, el momento que hablamos de condición deseada, estamos introduciendo un factor social, que es un poco lo que decía, estaba plantando Guillermo. Es deseado, es que significa que hay un grupo social, hay un grupo de personas que están definiendo cuál es ese estado. Solo, digamos, lo pongo sobre la mesa, no es que esté bueno o esté malo, solo lo interesante de este tema. Federico y después Alan Valverde. Bueno, gracias. Les comento, yo como encargado de operaciones me dedico a planificar todas las semanas dónde tienen que ir los guardaparques dentro de un área protegida. Yo no me puedo hacer preguntas tan profundas porque me dedico a generar acciones directas, entonces a mí me sirvió mucho el plan de control y vigilancia o los parámetros o los criterios en 2017 que desarrolló Stanley y en base a eso comencé a empezar a preguntarme de todo esto. Y a mí particularmente a la hora de planificar me sirve mucho saber tener en claro los valores de conservación que tengo que proteger y más que nada tener en claro los sitios donde se encuentran esos valores, ya que nosotros lo hacemos, tenemos un despliegue territorial
y nuestra función es disminuir esa amenaza contra esos valores. Entonces, me sirvió mucho tener en claro, más que nada, sitios, por ejemplo, no sé, el río, desembocaduras de arroyos con el río, o espacios en la selva de lagunas donde sé que hay una alta biodiversidad. Y me sirvió mucho también poder temporalizar las amenazas. En este caso, saber si es una amenaza que fue detectada de manera reciente. En este caso, acá predomina la actividad ilícita, la caza furtiva o la pesca. Y, yo lo estoy haciendo, entre comillas, a ojo, ¿no? Porque todavía no hay un método consolidado y dinámico que me permita a mí saber si estoy haciendo bien las cosas, que esa es la pregunta, ¿no? Porque uno destina los 365 días recursos humanos y materiales y no hay nada que sepa que vos estás haciendo las cosas bien o no, y eso es muy frustrante a veces. Entonces, una manera a ojo que lo hago es saber si la frecuencia del tiempo estimado de esa actividad ilícita bajó o no. Significa que si yo voy 10 veces a un lugar, y en esas 10 veces que voy encuentro actividad reciente, yo instintivamente sé que es un lugar prioritario a la conservación y aumento la frecuencia de estas recorridas. Y lo que hago es intentar bajar esos encuentros con actividad ilícita reciente. Por ejemplo, si yo aumento la frecuencia, llega un momento en que yo de esas 10 veces solamente una vez encuentro actividad ilícita reciente. Y eso me dice a mí que yo bajé la amenaza contra esos valores de conservación específicos. No sé si se entiende. Claro. Bien, Fede. Y con respecto, sí, una cosita más con respecto al suelo, como decía, uno de los ejemplos de Leo de Cardones, creo que fue de priorización. Yo como planificador lo que veo ahí es frecuencia de visitas. Yo sé que los rojos tengo que tener una frecuencia de 7 días para que la amenaza descienda y eso me va a hacer que la frecuencia de visita baje. Entonces, de esa manera tengo que manejo esa planificación. Y también tiene que ver con la amenaza que afecta. Por ejemplo, no es lo mismo no sé, fauna exótica que actividad ilícita. Entonces hay que tener en claro qué actividad realizás y cómo se maneja eso. Y ahora me parece que hay que desarrollar mejor la parte de dinamismo, no entender a una imagen, sino entenderlo como un algo en movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la luna, no sé, si hay festividades, si la gente no trabaja, si la cuestión es específica de comportamiento de una especie que hace que vos en un determinado mes cases una determinada especie, entonces eso hace que la amenaza se vuelva dinámica y no solo una imagen anual, sino es una imagen en movimiento que tenemos que, me parece, intentar entender para ser más efectivo a la hora de planificar disminuir las amenazas. Eso. Muchas gracias, Federico. Muy buena la intervención de Federico. Alan, Sí, buenos días. Bueno, primero agradecerle a Leo lo que nos presentó, me parece que está muy bueno. Yo tengo cuatro preguntas muy rápidas. La primera es, Leo, si al final, digamos, después de aplicar los instrumentos, se hace como un tipo de integración para saber entonces, porque en alguno de ellos puede que un área protegida esté muy bien y en los otros muy mal, digamos, y entonces, ¿cómo se hace o cómo lo han hecho ustedes, si es que lo han hecho, y si es así, si a todas les ponen el mismo peso a los 7 instrumentos, como el mismo valor equivalente para poder hacer como esa estimación global? Esa es una pregunta. Eh, lo otro es, cuando nosotros analizamos la biodiversidad, hablamos de 3 niveles mínimos, es el de especies, el de ecosistemas o poblaciones, y también la parte genética. Entonces, sobre la pregunta de Stanley, que cómo medimos esto, yo creo que siempre nos ha quedado faltando esa última parte, posiblemente por los costos o por las implicaciones, pero la parte genética no la estamos analizando en ningún área protegida. Entonces, tener información de eso a mí me parece esencial
porque no sabemos si las poblaciones que tenemos van a tener algún problema a futuro por tener baja diversidad, digamos, genética. Entonces, eso lo dejo por la pregunta general, digamos, que nos pone para acá, si hay posibilidades o si hay ejercicios en esa línea. El otro tema es sobre el flujo de energía y funcionalidad del área protegida desde el punto de vista de conectividad. Parte de lo que mostraba Leo hablaba del área protegida y también análisis del entorno. Pero tal vez ejercicios de si el área protegida verdaderamente está aportando a este flujo o intercambio de energía, utilizando la conectividad, por ejemplo, desde la lógica de espacios de fuente y sumidero. Esto porque, y viene con el comentario, o el último comentario que voy a hacer, esto porque muchas veces las variables de cambio climático, el cambio de precipitaciones y sequías, hace que también los ecosistemas se estén moviendo. Entonces puede ser que temporalmente parezca que los ecosistemas están bien o mal, sin embargo puede ser por alteraciones de esos otros elementos. Entonces puede ser que nuestra área protegida ya no sea ese centro, digamos, de distribución de especies. Entonces, valorar la conectividad eh, nos podría dar contribuciones a eso y correlacionarlo con el cambio, con precipitaciones, con sequías, con esos otros elementos, podría también ayudarnos a entender que tal vez lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sin embargo, al ser estáticas las áreas protegidas, podría ser que se estén movilizando esos ecosistemas. Eso es lo que quería comentar y de nuevo agradecerle a Leo por la presentación. Muchas gracias, Alan. Nada más como una cuestión de orden, estamos a un minuto de la hora. Igual el que tenga que retirarse lo puede hacer sin ningún problema y los que querramos y podamos quedarnos por lo menos una media hora más, pues aquí nos quedamos terminando la conversación. Guillermo. Perdón, Guillermo, antes de quería también darle la bienvenida a Helder Faria. Entiendo más de WCS también, ¿verdad, Helder? No. Hola, buenos días. Perdón porque yo he llegado tarde, yo he confundido completamente los horarios, ¿no? Muchas gracias por este evento y acá estamos. Muchas gracias. Gracias, Helder. Le cedo el turno a Verónica para que no acaparar tiempo. Gracias, Guillermo. No, lo mío más bien era como una consulta. Acá en Costa Rica, bueno, hay una guía para medir integridad ecológica, entonces no sé si esa guía o si la integridad ecológica, la evaluación de la integridad ecológica, entiendo que va como por esta línea de medir el estado de conservación de un área protegida, pero no sé si lo están visualizando diferente o por qué no se ha analizado desde ese punto. No sé si Stanley tal vez me puede aclarar eso. Sí, es parte del tema. Si medir integridad ecológica es medir el estado de conservación de un área protegida. Con todo esto que hemos estado hablando de dinámica, y si ese instrumento es capaz de medir eso o no. Ya viste los 7 elementos que mide Leo. Por ejemplo, integridad ecológica no está midiendo amenazas. Amenazas también parte de medir el estado de conservación o no? Integridad ecológica no mide usos. Si el área está teniendo usos y si esos usos son adecuados. ¿Será eso parte o no de la discusión? Creo que la pregunta, Vero, es esa. No hay, no hay Ok. una sola respuesta, sino es parte de la pregunta. ¿Será integridad ecológica la manera de medir el estado de conservación Ujú. o faltan elementos? Sí, porque, bueno, no solamente toma en cuenta los elementos focales de manejo, ¿verdad? Sino también analiza otras cosas, como usted dice, amenazas que tal vez no son un elemento focal de manejo, pero que sí son un componente importante de medir y al final agarra todo eso, elementos focales de manejo y otro montón de cosas importantes de medir y define los elementos focales de monitoreo, que entiendo que es lo que contemplan y bueno, ya todo lo demás de la integridad ecológica, atributos, indicadores y demás. Esa es la forma como en la que la he visto y con mediciones y cuantitativas, no cualitativas. Pero bueno, ese era mi comentario, gracias. Ok, gracias, Vero. Ahí tal vez en otro conversatorio podemos hablar un poco sobre ese enfoque de Costa Rica.
de los Ujú. sistemas de monitoreo. Antes de dar la palabra a Marco y a Karen, Leo, ¿quieres responderle a Alan la pregunta sobre todo de si esos 7 parámetros vos estás proponiendo algo como que se integren y si hay algún peso que habría que darle a cada parámetro o querés dejar la pregunta por ahí y contestarla luego? Eh, Todavía no hicimos ningún análisis de integración, este, entonces es difícil, digamos, recién como que terminamos de desarrollar los métodos, entonces ahora estamos planificando una serie de reuniones para realmente ver cuál se puede aplicar y cuál no. Pero todas las cuestiones de ponderaciones, de condiciones de SIAD, y todas esas cosas, que por ahí un poco Cristina lo dijo, lo dejo para el momento clave que es el plan de gestión, ¿no? Entonces, para mí ahí hay que eh, presentar el esquema, un esquema institucional, ¿sí? Y completarlo con todas estas cosas y ahí definir eso, todos estos parámetros. Ok, gracias, Leo. Ahora sí, Marco. Muchas gracias. No, pues tal vez yo creo que tal vez un poquito devolvernos, bueno, ahí me disculpa si es devolvernos o no, y me quedo dando vueltas ahí lo que decía Cristina, que es, sí, definitivamente con este tema de usos y de personas, porque me llamó la atención que, por ejemplo, digamos, pensar en una categoría de manejo de un área protegida que en su esencia tiene usos, ¿verdad? Como por ejemplo lo que aquí en Costa Rica tenemos un refugio de vida silvestre, que es categoría 4 en la UICN. Entonces ya tiene un componente de que se va a utilizar el área, va a tener presencia de seres humanos, por ejemplo aquí que se mete ganado y demás. Entonces me llama mucho la atención cuando haces ese análisis de conservación, probablemente va a dar niveles bajos, por decirlo así, pero son los niveles idóneos, por decirlo así, para el uso de la categoría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo metemos en una gran bolsa, digamos, análisis de conservación? O si hacemos como que análisis de conservación más, pues, a gusto del cliente, ¿verdad? Siendo el cliente el área protegida en ese caso. Y decir, bueno, sí, un refugio de vida silvestre nunca va a llegar a un nivel de integridad altísimo, porque no queremos que llegue a ese nivel de integridad súper alto, ¿verdad? Otro caso que en algún momento conversé con Stanley, que es aquí, bueno, nuevo para el país, es por ejemplo lo que son parques naturales urbanos, que es una categoría de manejo nueva para el país. Pensar en áreas pequeñitas verdes dentro de una ciudad que definitivamente nunca van a tener valores altísimos de conservación, pero ahí hablábamos de conservación entonces ¿para quién? Que las personas vayan a trotar en las mañanas, qué sé yo, que todavía se conserve una muestra medio representativa de las aves de la ciudad. Entonces creo que es eso, ¿verdad? Como pensar en que si se debería hacer como un análisis, mm, no sé, un paquete macro, por decirlo así, o algo más específico. Es como ahí la idea que me quedó dando vueltas, tal vez un poquito. Gracias. Gracias, Marco. Karen. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y sobre todo muchas gracias por dejarme escucharlos y aprender de ustedes, escuchar o ver la presentación de Leo, de verdad que nos damos cuenta en el país todo lo que nos falta, ¿verdad? Y me da una envidia enorme que existan estas iniciativas y acá de alguna manera estemos en pañales todavía. Pero todo lo que voy a comentar ahorita nace desde una persona que está aprendiendo de ustedes, ¿verdad? Y que comentarios que me quedan en la mente dando vueltas, como por ejemplo, bueno, le preguntaba a Leo acá en el chat, cada cuánto se aplica a estas metodologías, ¿verdad? Si sirve para línea base o cada cuánto, porque de pronto, y sumado al comentario del otro compañero, de pronto la estemos aplicando a alguna de las metodologías, ustedes, nosotros, quien sea, en esos procesos de dinámica natural que tienen los ecosistemas o las especies, ¿verdad? Entonces puede ser un sesgo de pronto a la hora de aplicar el siguiente. Con el tema de que hablaba que también se aplica en el entorno.
que lo ubico, Stanley, ¿verdad? Como el área de amortiguamiento o nuestro buffer. Qué torta, porque imagínense si lo aplicamos acá en estas áreas, ¿verdad? Que a veces y son muchos kilómetros a la redonda del área protegida y eso a nosotros al menos nos bajaría un montón el tema del estado de conservación del área protegida. Si lo aplicamos, depende del rango. Y nada más sobre la presentación de Leo, yo agregaría también en los cuadritos, en los donde está gestores, guardaparques, agregaría la academia, no sé, por mi sombrero que tengo, pero de pronto también yo lo quisiera, yo lo vería muy bien ahí. Em, Decía Cristina, ¿verdad? Y Marco ahí hablaban sobre el estado de conservación, si depende o no depende de la categoría, pero depende de qué es el estado de conservación óptimo o qué es lo que nosotros queramos conservar, porque no será más bien que el estado de conservación debería ser el mismo, independientemente de la categoría de manejo, y tal vez lo que debería de cambiarse un poco las acciones o todas esas gestiones para llegar al punto a los 20 años que queremos llegar, ¿verdad? No sé, o sea, porque tal vez el hecho de que esté en una categoría diferente, tal vez le estamos bajando un poco el potencial y estamos bajando nuestra visión y no, tal vez sí tiene que estar igual de alto, nada más las estrategias para llegar a esos 20 años son las que deberían de cambiar. No sé, pero como digo, todos como muchas ideas que me saltan, ¿verdad? Y muchas gracias por el espacio y de nuevo por escucharlos. Muchas gracias, Karen, por los comentarios. Guillermo, Bueno, sí, quería retomar un poco las ideas que dijo Federico, porque yo lo entiendo y veo que tenemos como una discusión muy teórica y muy en las nubes, los académicos por ahí, y él que tiene que aplicar eso en el campo dice, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No? Y tanto eso de tener un resultado dinámico durante el año que los guardaparques puedan usar para reacomodar su planificación, como también los recursos disponibles, tanto económicos como humanos, para hacer esas evaluaciones, me llevan a decir algo que ya está muy trillado, pero viene el caso, que es que lo ideal es enemigo de lo posible. Entonces, tenemos que plantearnos como metodología algo que tengamos la capacidad de hacerlo y que nos dé resultados más o menos periódicos para acomodarlo a la planificación operativa, ¿no? Que sea aplicable y no nos quedemos en un ejercicio, digamos, intelectual. Eso por un lado. Y por el otro, también, en parte para explicarle a Federico, o bueno, no sé si ya le hace falta, pero digo, lo que estamos teorizando ahora es para decir también, entre otras cosas, cuáles son los valores de conservación. Y en base a eso, vos, digamos, o los guardaparques pueden planificar esa protección a esos valores. Pero resulta que algunos valores de conservación aparecen en estados sucesionales o en estos límites de ambientes que creo que Alan, perdón, eh, se corren naturalmente o por el cambio climático. Entonces, nos pasa acá con los bosques y los pastizales, ¿no? O sea, tenemos en los pastizales aves amenazadas de pastizal, porque bueno, los pastizales han sido totalmente modificados por la agricultura y la ganadería. Pero ese pastizal o es un límite, o está en ese límite dinámico, o es el resultado de una sucesión, por ejemplo, de un paleocauce, o es el resultado de una quema antigua previa al área protegida. Entonces, si es un valor de conservación en los pastizales, pero en los bosques tengo otros valores de conservación y ahí están compitiendo. Eh, ¿Qué hago? ¿Dejo que la sucesión del paleocauce continúe o la freno para dejar que las aves de pastizal queden, ¿no? Eh, Ideas. eso me recuerda, Guillermo, que cuando estábamos haciendo el plan de manejo de un parque nacional aquí en Costa Rica, el Parque Nacional Corcovado, llegó un investigador de mucho prestigio en el país,
eh, y el doctor Eduardo Carrillo, y planteó que cuando el Parque Nacional se creó, que es una categoría muy fuerte en Costa Rica de conservación, había ya comunidades adentro que tenían grandes espacios, digamos, de pasto. Entonces, cuando se crea el parque, se interrumpe, se saca el ganado completamente y empieza un proceso sucesional que genera una distorsión que aumenta la biodiversidad con especies asociadas a pastizales que no son propias del ecosistema natural e inclusive aumenta la comida para ciertas especies como la danta, el tapir para ustedes, que digamos que aprovechaba los guayabales y otros sitios, digamos, de... Entonces él plantea que eso está bien para el área, que esos espacios sucesionales están bien, pero que ya van en un proceso muy avanzado. El parque ya tenía, bueno, ahora cumple los 40 años el próximo mes, y, y que se estaba perdiendo eso. Y entonces él al equipo de planificación, al grupo que estaba haciendo el plan de manejo, le plantea que debían poner en el plan de manejo, que debían de nuevo volverse a abrir esos espacios, ir y talar de nuevo. Y cuando dijo eso, sobre todo en un país como este, todo el mundo se quedó así, ¿qué? ¿Cómo que un investigador viene aquí a decirnos que hay que talar bosque cuando ya han pasado 40 años para lograr llegar al estado en el que están? Y él dijo, bueno, sí, pero es que de lo contrario, primero, algunas especies se van a perder y otras va a disminuir la abundancia de la especie, con lo cual va a disminuir su resiliencia ante cambios climáticos. Una vez que se fue el investigador, el grupo se quedó pensando y fuimos a la pregunta de fondo, ¿que estamos protegiendo? ¿Un inventario de biodiversidad o un proceso natural? El grupo decidió que apostaba por el proceso natural y al final no incluyó en el plan de manejo que se hiciera eso. Pero la discusión fue muy interesante. No digo que se hizo lo correcto o lo incorrecto. Al final la conservación es un fenómeno social y por eso está regido por decisiones humanas. Em, y ese grupo decidió eso y el proceso sucesional sigue avanzando en ese parque y ya las guayabas están desapareciendo y algunas especies de aves asociadas a los pastizales ya casi no existen o se están yendo en el área. Eh, Interesante discusión también cuando hablamos del estado de conservación y Leo lo mencionaba en el caso del Parque Nacional Copos con los pastizales ahí en ese parque. Bueno, allá sí decidieron mantener los pastizales como un elemento. Aquí en Costa Rica eso no se decidió. Alan Loría y luego Cristina. Bueno, buenos días nuevamente. Y también agradecerle a Leo. Me gustó mucho cómo expone los datos y el montón de información que tiene. Me parece también interesante y como creo que lo mencionó Guillermo, ¿verdad? Esto en teoría es muy bonito, hermoso, ¿verdad? Toda la información que se puede sacar de satélites, de visores, etcétera, pero cómo aterrizamos, ¿verdad? Y también más bien a veces nos agobia el montón de información que uno puede obtener de satélites. Y usted le dice, ah, no, es que, pero el NASA mide tal cosa, no mide tal cosa, y aquí y allá, y usted después dice, "Di, pero tengo tanta información, ¿cuál es lo que me sirve? ¿Verdad? ¿Qué me sirve? Y cómo, y después también, yo no tomo en cuenta X variable, ¿por qué no tomo en cuenta X variable, ¿verdad? Entonces, y ahí también me llama mucho la atención lo que comentaba Federico, que uno también tiene que ser como más, ir al grano, ¿verdad? Ir a lo que se tiene que trabajar y este montón de datos que tenemos, ¿cómo lo podemos nosotros usar, ¿verdad? Para el manejo, la gestión. Una consulta, Leo, nada más, usted presentaba una de las diapositivas que para medir el daño efectivo era la superficie ocupada por el índice de daño. Este índice de daño se calcula a nivel de grupo, de especie o a nivel de la amenaza, digamos. eh, ¿cómo se calcula ese índice de daño? Porque veo que lo tiene como para exótica animales, exótica vegetales, actividades ilícitas. ¿Cómo se calcula?
Cris, te saltamos y le damos la palabra a Leo. Ok, Leo. Está bueno. Eh, el índice de daño se calcula a partir de la interacción entre la amenaza y los diferentes valores de conservación, digamos, ¿sí? Eh, según por ahí Stanley lo tiene súper claro a eso, digamos, pero digamos, según la extensión, según el tiempo y según la gravedad, ¿sí? Entonces, haces una matriz y, y podés sacar ese índice de daño, ¿sí? Este, yo por ahí tomando un poco, perdón que voy a comentar unas cositas respecto a lo que planteaba Federico, y de hecho, creo que no, por lo menos así en mi cabeza y en lo que conozco las áreas protegidas, está funcionando bastante. Y la sola me va a comer vivo, pero bueno. Este, yo hasta ahora lo que estoy viendo que está saliendo a partir de los mapas de tendencias de NDVI que me comienzan a marcar zonas que ganaron o perdieron vegetación, me están viniendo bárbaros como disparador de la discusión. Che, acá en estas zonas está pasando algo, ¿sí? Y las veces que le dije a la gente del área protegida, ¿no? En esta zona está pasando algo. Ah, sí, ahí está pasando tal cosa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿y qué están haciendo? No, no estamos haciendo nada, o sí, estamos haciendo todas estas cosas, ¿sí? Y ahí ya comienza lo operativo que plantea Federico. Bueno, ¿cuántas veces van o qué es lo que tienen que hacer? Y a partir de que un poco lo estamos trabajando con Federico, a partir de los datos que se toman con el SMART o con el Ranger o con los informes que hacen los guardaparques, vamos a ir viendo, che, fueron un montón de veces o fueron una vez y esto está disminuyendo o está aumentando, digamos, ¿no? Pero, digamos, yo comenzaría, si me tienen que preguntar a mí, yo comenzaría con interpretar los datos de imágenes satelitales y después eh, eh, seguir toda la cadenita. Perfecto, buenísimo. No, muchas gracias. Gracias, Leo. Cris. Gracias. Traía a colación un ejemplo cortito de acá de Córdoba, Parque Nacional Condorito, se creó hace, no sé, 30 años ya, 96, va a ser 30 años. Y la primera recomendación era una zona donde había ganado, una zona de pastizales de altura, arriba de los 2000 metros, en las sierras grandes de Córdoba. Entonces, bueno, se retira el ganado cuando se crea el parque. Los pastizales empiezan a levantar a 2 años del parque. Pastizales que estaban en 40 centímetros tenían 1,5 metros. Uno caminaba por ahí y te pasaba, o sea, era difícil recorrer. Y había investigadores de gran trayectoria de la Universidad Nacional de Córdoba monitoreando su sistema hace tiempo, fueron parte de los que argumentaron la creación del equipo de Sandra Díaz, de Marcelo Cabido, la creación del parque, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica en ecología de la teoría de disturbio intermedio, cuando empiezan a monitorear especies vegetales, ese aumento de biomasa estaba haciendo que se perdieran un montón de especies que ese disturbio intermedio y cierta presión ganadera generaba, y aumentaban un montón el riesgo de incendio porque había mucha biomasa en esa zona, hay heladas y nievan, incluso en invierno, entonces toda esa biomasa disponible aumentaba el riesgo de incendio del parque muchísimo. Entonces la sugerencia de los investigadores como práctica de manejo fue vuelvan a meter un poco de carga ganadera, casi le agarra el patatús a los gestores del área, pero si creamos un parque para sacar las vacas, entonces, bueno, fue una medida de manejo porque los herbívoros nativos se habían extinto, después hubo todo un proyecto, un parque que tiene 29 años de gestión de reintroducción de guanacos, que mantenía cierta presión de herbivoría para bajar la carga de los pastizales. Pero digo, le traigo este ejemplo porque es un caso muy a la mano para los que somos de acá de Córdoba, de cómo ir monitoreando los sistemas y tener datos previos a los sistemas, cuando las áreas tienen la suerte de tener equipos de investigación. En Córdoba tenemos bastante suerte con nuestros 3 parques nacionales, que hay grupos de investigación haciendo trabajo mucho antes que los parques llegaran. Entonces hay datos previos y vos monitoreas, entonces vas viendo cómo tus acciones de manejo van respondiendo a... Entonces, esta idea
no necesariamente está tan anclada en los equipos de gestión, de que crear un área necesita, sí o sí, por ahí en las áreas nacionales, en el caso de Argentina está más instalada, hay muchos sistemas en otros de áreas protegidas en nuestra región, en Latinoamérica, no necesariamente está esta idea instalada de que crear un área no es solo cerrar el área, prohibir las actividades, obviamente depende de la categoría, que sin monitorear los efectos de tus prácticas no puede decir necesariamente que está en un mejor estado por crear el área. A veces el área te genera, por ejemplo, baja de biodiversidad, aumento de los incendios y en 5 años pérdida de tu valor de conservación si no está bien gestionado. Entonces, la importancia de instalar esta idea de medir los resultados y ajustar esta lógica de manejo adaptativo, que es un concepto teórico que no tiene discusión, digamos, prácticamente, pero que la gestión efectiva cuesta. Muchas veces hay desafío de recursos, eso sin discusión, ¿no? Eso por un lado, una idea de un caso concreto y cómo ir tomando decisiones midiendo lo que está pasando. Y después un poco esto que traía Federico de Iguazú, que entiendo claramente la diaria de, che, tengo que organizar un patrullaje, ¿dónde mando a la gente? Tengo 70 y pico mil hectáreas, ilícito por todos lados, bueno, genial la discusión teórica, pero tienen un centro de cómo lo aterrizamos acá. Entonces, por ahí la importancia de que estas discusiones se anclen en herramientas, un poco un desafío que Leo también tiene al interior, entiendo yo, institucionalmente, es decir, cómo ejercicios que pueden estar muy buenos en términos académicos, discusión, pueden anclarse en la política pública, lo tiro como desafío, ¿no? Para que los organismos, en este caso la Administración de Parques o áreas subnacionales u otros sistemas, digan, bueno, vamos a usar estas herramientas y esto es parte de la política pública, entonces se asignan recursos para que se pueda medir esto, es este método en este parque, es este en otro, y tener idea de cómo es la está haciendo la gestión efectiva de las áreas, porque a veces queda como una noción de algunos sistemas nacionales funcionan bien en la región o subnacionales, según el caso, pero ¿qué dicen los datos? ¿Cómo funcionan esos sistemas? ¿Qué dicen las métricas de efectividad de gestión de las áreas de ese sistema? ¿O qué dicen los resultados de impacto real de conservación de ese sistema a escala de un compromiso que los sistemas nacionales deberían cumplir de tener una muestra representativa, conectada, con una gobernanza y distribución equitativa de beneficios, acorde a los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica que los países han firmado, digamos, para sostener los sistemas respondiendo a esos compromisos, en este caso lo que está vigente, que es el marco de Kunming-Montreal al 2030, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían ser esos sistemas? Entonces, ahí también hay un desafío de cómo instalar estos conceptos en la política pública y anclarlo después en el operativo, con asignación presupuestaria, con recursos para que los sistemas puedan ir dando cuenta de que están funcionando y que de alguna manera los países rindan cuenta de sus avances en compromiso en la conservación de la biodiversidad en términos de cuándo son las COP del Convenio de Diversidad Biológica. Y cuando queremos pasar, correr la lista verde en muchas de las áreas, nos encontramos en todos los países con qué difícil agarrar el componente 4, que es resultado efectivo de conservación, y poder demostrar de manera fehaciente que esa área protegida efectivamente está mejorando su resultado de conservación a escala de sitio y aportando al sistema con resultados tangibles y demostrables, con verificadores, que es lo que pide la lista verde. Entonces hay un desafío grande ahí, me parece buenísimo empezar a discutirlo. Ok. Estamos hablando entonces que estado de conservación tiene como dos caras. Una cara es el estado de protección y otra cosa es el estado de salud. El estado de protección tiene que ver con el nivel de amenaza o el riesgo en el que está el, eh, el- lo que estamos conservando. Ahora, ahí lo que estamos discutiendo, visualizando a partir de estas reflexiones, es que algo que puede ser una amenaza en un momento determinado podría no serlo en otro momento, o dependiendo de la escala. Y entonces vemos, y un poco lo que se mencionaba, no recuerdo quién era, mencionaba ese dinamismo a la hora de hacer estos análisis. Algo que hoy puede ser rojo, si nos llamaron la atención, en el futuro podría ser verde. eh, y es, y eso, digamos, es uno de los elementos que entonces en esta medición tenemos que estar claros de ese dinamismo. Por el otro lado, cuando hablamos de estado de salud, estamos hablando de un estado de salud que es un estado deseado a futuro, o ese estado deseado a futuro tiene que ver con lo que fue en el pasado,
o ese estado a futuro tiene que ver con un artificio que es algo que hemos creado a partir de la intervención humana y queremos mantener a partir de la intervención humana, o inclusive rediseñamos a partir de la intervención humana, como el caso de las categorías 5 de UICN. Y entonces queremos conservar eso que hemos rediseñado. Estas son parte de las cosas que hemos estado como reflexionando y conociendo lo crítico del pensamiento de Roberto Ulloa. Quisiera pedirle a Roberto si nos puedes comentar lo que estás Gracias, pensando, porque sé que estás pensando cosas. gracias Stanley, muy amable, ¿no? En primer lugar, agradecer la discusión. Yo he estado escuchando y aprendiendo, ¿no? Creo que lo rico de estas discusiones es justamente eso. Y claro, surgen muchos cuestionamientos también. Varios de esos los comparto plenamente, ¿no? La practicidad en la toma de datos para el manejo, el tema de desarrollar metodologías específicas para mencionar el valor y el estado de conservación de nuestras áreas. En Ecuador se vuelve tremendamente importante ahora. Estamos en una discusión grande de minería en páramos, por ejemplo. Y claro, mantener valores de conservación o servicios ambientales se vuelve realmente trascendental para mantener algunas de las áreas que han sido diseñadas, ¿no? Yo creo que el diálogo no termina aquí, empieza en realidad a nosotros. Una de las limitaciones que tenemos para el manejo son definitivamente bases de datos de las especies, y cómo vamos a monitorear esos valores de conservación si no tenemos líneas de bases adecuadas, ¿no? Ese es también otro de los puntos. Los temas que Cristina mencionó son fundamentales, igual para el Ecuador. Yo estoy ahora pensando un poco internamente, y disculpas por eso, ¿no? Estoy olvidando la región para tratar de hacer algunas respuestas a nivel local por la urgencia que tenemos de generar algunas respuestas a nivel local. Estamos cambiando también, para su información, de un Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica hacia un Ministerio de Energía y Ambiente o Ambiente y Energía, ¿no? Y temas como estos son básicamente importantísimos para defender un poco más del por qué el país tiene que meter recursos en invertir, sería la palabra, en la conservación de sus áreas protegidas y que no lo vean como un gasto, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente crítica y complicada en el Ecuador. Aparte de eso, estamos también frente a las limitaciones de los recursos económicos, pensando en nuevos esquemas de monitoreo y evaluación. Alan Valverde mencionaba el tema de los genes y cómo vamos a medir los esquemas de genes. Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Biodiversidad parecido a los que existen en otros países. Y claro, estamos con el tema de mediciones de trazas de genes en el suelo para medir presencia, ausencia de especies, ¿no? Frente a este tema de toma de datos por cámaras trampa o cosas por el estilo, estamos desarrollando con INAVIO nuevos esquemas de medición, que tiene que ver con comparaciones frente a estándares genéticos que han sido levantados por algunas universidades en varias partes del mundo. Entonces, estamos también discutiendo ese tipo de cosas en el Ecuador, ¿no? Pero de todas maneras, yo he aprendido mucho, leo nuevamente muy gentil por todos los esquemas, viniendo también de la academia, pero al mismo tiempo siendo una persona práctica que tiene que hacer muchas recomendaciones en el manejo. Creo que los esquemas presentados son importantes y fundamentales, ¿no? Eso como una primera reflexión, Stanley. En algún momento voy a organizar mis preguntas más bien y mandártelas y mandar al resto de los colegas por sugerencias, ¿no? Eh, También agradecerte realmente la organización de estos esquemas de discusión a nivel regional son muy importantes. Yo creo que intercambiar experiencias es algo
que nos falta, ¿no? Había un tiempo, sobre todo al principio de la pandemia, que desarrollamos una serie de webinars importantes, pero han venido un poco para abajo los webinars, pero siempre son absolutamente necesarios temas como estos, por ejemplo, que no están siendo discutidos adecuadamente en nuestros países y sobre todo, como digo, el valor a nivel de para los políticos y quienes toman decisiones, el valor de tener eh, em, discusiones como estas son importantes poder transmitirlas adecuadamente, ¿no? Entonces, gracias Stanley en eso. Muchas gracias, Roberto. Y quisiera, bueno, hemos estado hablando de áreas protegidas, en muchos de los casos, áreas protegidas que deben ser recuperadas. Em, pero quisiera pedirle a Marcia si nos puede hacer un poquito de reflexión, cómo estás viendo estas discusiones, que trabajas en un ambiente, en el bioma amazónico, un ambiente con grandes desafíos de mantener, también de recuperar, pero muy fuertes en el área de mantener. ¿Cómo ves vos como WCS este tema de medir el estado de conservación de las áreas en la Amazonía, particularmente la Amazonía brasileña? Muchas gracias, Stanley. Hola a todos y todas. Disculpa porque me retrasé y perdí la presentación, que vi que ya se hizo una presentación por lo que Está todos grabada, Marcia, la hablaron. puedes ver después. Está grabada, Leo. Te prometo, un momento lo voy a ver. Bueno, me pusiste en un rincón, Stanley, porque es así. Sí está linda la Amazonía, sí parece que todo está bien conservado y quizá no teníamos que preocuparnos con el estado de conservación, al menos de la parte interior, donde parece que no está la deforestación, pero las amenazas son muchas y hay amenazas que entran al bosque, aunque el bosque está. Por ejemplo, la contaminación del agua por el mercurio, por ejemplo, por todo lo que es la extracción de oro ilegal, aunque legal, igual, ¿no? Eh, la salud de los ecosistemas están en riesgo con el cambio climático, con la sequía. Tuvimos una alta cantidad de fuego en los últimos 2 años, 2023-24, por un estado de, bueno, por falta de lluvias, sequía, por lo que perdimos todo lo que son perdimos mucho de los glaciares y todo esto está afectando el bosque por dentro. Entonces, al menos una de las cuestiones que se puso aquí en determinados espacios va a ser difícil medir por ahí, que es la cuestión de verificar con satélites e imágenes desde el aéreo lo que está pasando por dentro. Entonces, cuando vamos aquí, también estoy dando vueltas con ustedes en la cabeza para entender hacia dónde podemos ir en relación a estado de conservación cuando tenemos hoy día, por ejemplo, herramientas que nos pone efectividad de manejo, como un faro de que las áreas protegidas van en su buen estado de conservación, al menos porque tiene ahí criterios, parámetros que van a medir estado de conservación para garantizar para, para valorar la efectividad de manejo. Esto todo me está poniendo así una duda de que ¿será que debemos igual crear parámetros, criterios, indicadores de estado de conservación? Quizá la discusión empezó así, yo no estaba para entender si la idea es llegar a herramientas que nos indiquen el estado de conservación. Y en este caso, igual en Amazonía, me pondría en diferentes lugares cuando vamos a una categoría 1 que a una categoría 6, porque ya por los usos. Aunque los usos y el dinamismo de la naturaleza siempre implicó usos. O sea, la gente, al menos, no sé, 15.000 años, y ya no sé cuánto tiempo está el hombre en el planeta, pero cada vez aparece otro dato, pero que sea 15.000 años o 50.000 años ya. Siempre se ha modificado el ambiente por el uso, porque la gente ha estado ahí. No hace mucho se comprobó que toda la Amazonía está
conformada por diferentes sistemas de uso que se implementaron ahí de alguna manera por la gente que estaba antes de que nosotros. Es claro que hoy día la transformación que implicamos o que el mundo moderno implica en la naturaleza es algo que le da dificultad a la naturaleza de su resistencia, resiliencia y recuperación. Entonces me parece que ya aquí en el chat se habló de esto, quizá si no me equivoco fue Alan, que dijo que la cuestión quizá podría ser la resiliencia frente al a los diferentes usos y las diferentes amenazas. Hay lugares que la amenaza es el pastizal, pero si se saca el ganado, el lugar se recupera. En Amazonía, por ejemplo, si está la deforestación para un uso o por algún motivo hay una deforestación para sacar la madera, que sea, y le deja y se hace tala rasa y le deja el bosque para que se recupere, solo no se recupera ya. Se queda ahí. El lugar se queda ahí, va a pasar años y años y si no hay intervención y manejo, el lugar no se va a recuperar porque la capacidad del suelo es muy baja, tiene poquito suelo, entonces si se tala de una vez y se pone fuego, luego entonces la capacidad de regeneración del bosque es muy baja. Entonces hay intervención de restauración. Hoy día estoy metida en proyectos de restauración forestal en la Amazonía de Brasil, que es la parte más intacta del bosque, pero todo el borde de Amazonía está súper deforestado, que es este que ustedes conocen, el arco de la deforestación. Y ahí se está impulsando mucho recurso e inversión, recurso técnico e inversión financiera para restaurar toda esta parte que es el arco de la deforestación, donde la gente ya metió el ganado, tiene fuego, tiene diferentes intereses. Entonces, yo aquí pensando qué parámetros que tiene que ver con el uso y las amenazas deberían estar en nuestra visión para discutir estado de conservación, porque ya casi no hay lugares prístinos. Y en estos lugares prístinos no necesitamos saber si el estado de conservación está bien o no, porque es prístino. Entonces ya es así. Los lugares donde el estado de conservación entra en un cuestionamiento, me parece que son estos lugares donde se utiliza o sufre un cambio por diferentes factores, sean climáticos, sean de que llega desde alrededor las implicaciones, por ejemplo, de la contaminación del agua, de la sequía por dentro del bosque, y no desde arriba, y no es por un incendio, es por sequía. Entonces, ahí estamos, en la Amazonía también, intentando entender qué está pasando con el bosque hoy día o con el espacio natural bajo lo que son las condiciones que el ambiente y el uso de la tierra nos trae. Entonces, no tengo mucho que decir aquí, tengo más de que es que junto con ustedes reflexionar hacia dónde podemos ir para intentar medir medir un estado de conservación. Igual que otros compañeros, yo entiendo que hay muchas diferencias entre las categorías, aunque el propósito de cada categoría quizás sea una referencia, porque es diferente lo que propone la categoría 6 de la categoría 1, aunque todas están promoviendo o buscan la conservación de la naturaleza, puede ser en diferentes grados. Y ahí el estado de conservación puede estar diferente en cada uno de ellos para responder a su intención de área protegida. Entonces, una categoría 6 en Amazonía no tiene mucha población, no tiene mucha gente. Y se dice que el estado de conservación puede permanecer a pesar de sus usos o con sus usos.
Otro ejemplo que me gustaría poner aquí es en relación a Arapaima, por ejemplo, al pirarucú. No sé cómo le llaman cada cual en Es un su pez, país. Este es un super pez. pez es mayor pez de Amazonía, grandote, súper grandote. Entonces, siempre fue hablado de súper amenazado y de verdad estaba con bajo stock pesquero. Y entonces se implementó en un área protegida, en Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirawa, un esquema de manejo de Arapaima. Por el manejo, entonces, por un uso social, por el manejo, por una intención social, se recuperó el stock pesquero. Y ahora, esta tecnología social del manejo de este pescado se está divulgando en diferentes espacios y áreas protegidas para que aumente su valor de conservación, al mismo tiempo su valor de uso. Entonces, descubrimos a partir de un uso social una manera de recuperar la condición de este animal. Entonces, su estado de conservación de este elemento es mejor hoy día de lo que era antes del manejo promovido por la sociedad. Entonces, el estado de conservación puede ser mejor por el uso de que por no uso. Por ejemplo, en este caso, un uso sostenible, con técnica, bajo conteo, con compromisos sociales, con acuerdos, con cuotas, y eso todo llevó a una mejor condición de este pescado en Amazonía, y hoy día estamos utilizando esta referencia para discutir el uso de otros elementos de biodiversidad, por ejemplo, tortugas de agua dulce, que la gente usa, consume, pero está prohibido. Pero todos lo usan, todos lo sacan, todos los comen, pero está prohibido. Y ahora entendemos que bajo un sistema de manejo va a ser mejor el control del uso y igual va a ser más fácil medir su stock. Entonces ahí me quedo ahí. Son solo, cosas que podemos ir pensando juntos. Y me interesa muchísimo esta discusión y me gustaría saber si algún momento lo podemos o está pensado que podemos relacionar eso con efectividad de manejo, porque ahí hay muchos parámetros y criterios que ya estamos aprendiendo hace mucho cómo utilizarlos. Un poco diferente que la parte de integridad. Gracias. Gracias, Marcia. Muy interesante el comentario de Marcia, cómo aporta a la discusión. Y yo quisiera hacer tal vez ahora, en un momento, algunas reflexiones de cierre y una provocación para ver si nos ponemos de acuerdo y volvemos a sentarnos a conversar. Pero hay dos personas de Perú, Fran Suárez y Nadezda Cortés. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre si en Perú han tenido en algún momento esa discusión o si hay alguna herramienta en Perú, eh, Fran o Nadezda. Hola Stanley, ¿qué tal? Sí, Fran, ¿Me adelante. escuchas? Ya, ahorita. Prendí mi cámara. ¿Cómo están? Me gusta verlos nuevamente. Sí, mira, nosotros tenemos una herramienta que se llama superficie conservada. Esta herramienta que tenemos, estamos trabajando ahorita para áreas de Amazonía. Generalmente tenemos 38 áreas en las cuales nos alineamos a un geoservidor de otra institución que ve el tema a nivel Perú y ha hecho la estandarización de los ecosistemas del país. Tomamos esa data de los ecosistemas del país y lo sincronizamos con las áreas naturales protegidas y vemos cuál es la superficie conservada de estos ecosistemas. Entre ello, hemos generado desde 2023
una línea base para algunas, otras se implementó en el 2024, y 3 áreas de las 38 que le menciono recién se han implementado este año. Entonces hemos hecho un análisis desde el 2020 hasta el año que le correspondía, y ahí ha empezado su primer evento de monitoreo de superficie conservada. Luego lo comparamos con el siguiente año. Hay unos que ya tienen 3 eventos de monitoreo con este que se viene, y tomamos datos anuales nada más y vemos dónde están aquellas afectaciones y logramos diferenciar en algunos casos, sobre todo cuando son afectaciones por impactos humanos, porque justo mencionaba Leo y decía las diferencias entre si vamos a ver en qué tipo de categoría de área protegida existe. Y tienes razón, porque hay en algunas áreas que son de aprovechamiento directo, que hay comunidades ahí, y a veces nos aparecía como rojito y pensábamos que era algo de deforestación, pero no, era la comunidad que tenía derechos preexistentes desde anterioridad, y solían aparecer ahí. Comenzamos a discriminar un poco. No lo hemos hecho en todas las áreas, pero sí por lo menos en las que tenemos acceso a llegar a esos espacios, ya lo vamos mapeando más o menos. Ahora eso nos ayuda a tener un indicador por hectáreas, sobre cómo están los ecosistemas. Y hacemos un listado, y hacemos 2 listados. Uno, como aparece en el mapa de ecosistemas, y otro, cómo lo conoce la gente, porque la gente te dice el nombre de un ecosistema de su forma como ellos lo conocen, ¿no? Porque generalmente hay comunidades en este lugar, algunas que son comunidades nativas. Y este año recién hemos implementado, nosotros brindamos unos acuerdos de conservación, sobre todo para áreas de uso directo. Estos acuerdos de conservación son espacios en los cuales aprovechan frutos del bosque, algo, y se da como un espacio. Ahora, estos espacios tenemos 27 acuerdos de conservación en los cuales hemos monitoreado su primer evento como línea base para ver cómo está su área y si es que realmente ahora en adelante están aportando en el mantenimiento del bosque o de repente no. Esas son hipótesis que se pueden ir generando. Pero eso es por lo menos lo que tenemos hasta ahora. Después tenemos otra herramienta que es ya por medio del mecanismo de vigilancia y control, que ya tenemos una cobertura sobre el espacio, pero eso es totalmente, se complementa, sí, pero aún nos falta encontrar esa sintonía de ambos, y en ese trabajo estamos. Por ahí va. No sé si Muchas Nadezhda gracias, puedo aportar Frank. algo. Ya que tuvimos en una exposición de Argentina, Frank, ¿cómo verías vos la posibilidad de que en un nuevo conversatorio vos nos trajeras una exposición, mostraras la herramienta más en detalle? ¿Sería posible? Sí, desde luego. Fijemos una fecha y yo encantado me hago un espacio. Muy bien. Y mira, no sé, ya si vamos a hacer otro espacio, nosotros sí tenemos una duda, no sé si Stalin nos puede ayudar estando con eso. Nosotros tenemos un documento de gestión que es el plan maestro, y recién estamos actualizando en áreas marinas. Y para áreas marinas, no sé cómo, aún tenemos que ser un poco ingeniosos para diseñar cómo medimos los ecosistemas y que no sea tan costoso. Por ahí, entonces, Stalin, si viene otra oportunidad, ver cómo se hace medir ecosistemas en áreas marinas con indicadores ya de gestión. Ahí nos puedes ayudar. Bien, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Em, Bien, no quisiera que usemos más y cerremos aquí a las 2 horas. Entonces, la primera propuesta es que nos volvamos a encontrar. En ese sentido, pues va a ser muy difícil que logremos conformar una sola, una sola agenda. O sea, que nos pongamos todos de acuerdo ahorita en una agenda. Entonces, si les parece bien, permítame ponerme de acuerdo con Fran para ver cuándo Fran tiene disponibilidad, tal vez en unos 15, 22 días, y podamos volver a reunirnos y sugerir la fecha. Y bueno, esperaremos que la mayoría puedan, ojalá con bastante tiempo, para que puedan acomodar las agendas, pero va a ser muy difícil consensuarlo. Em, si les parece interesante, que también que continuemos dialogando sobre esto, existe la posibilidad de formar el 45º grupo de WhatsApp. Em, Simplemente pues es que nos facilita muchísimo la toma de decisiones,
y intercambian información. Leo acaba de mandar por el chat de acá la presentación que hizo. Eh, ah, Roberto dice, en Ecuador usamos como base el estado de creación, estado en la creación del área. Bueno, podemos ir así como viajando por países y viendo qué hace cada país, comentándonos, y yo siento que al final estamos viajando, estamos mirando el tema desde, me parece que hay al menos 3 o 4 ángulos. Un ángulo es el ángulo conceptual y es entender, vamos, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos por estado de conservación? ¿Cómo definimos estado de conservación? Y si hay un solo concepto o no. Entonces, tiene una parte, un ángulo conceptual. Tiene un ángulo instrumental, ¿cómo lo medimos? Y ahí entra la tecnología y entra un poco lo que Leo nos mencionaba. Bueno, si eso es lo que vamos a entender, lo vamos a medir así. Estos son los parámetros, estos son los indicadores. ¿Y cómo medimos esos indicadores? ¿Y cómo usamos la tecnología para eso? Entonces, tiene esa otra mirada instrumental por la que viajamos. Tiene otra mirada estratégica, es qué decisiones vamos a tomar con eso. ¿Cómo llevamos esto a lo político? ¿Qué decisiones políticas podemos tomar? ¿Cómo llevamos esto a introducimos esto en los elementos de gestión? Y Marcia hablaba de los instrumentos de evaluación de la efectividad. Eh, ¿Cómo los instrumentos de evaluación de efectividad deberían estar preguntando por el estado de conservación? Y cómo entonces también vamos introduciendo esto. Lista Verde tiene toda una propuesta de cómo hacerlo eh, en el componente 4 de Lista Verde. Pero bueno, es Lista Verde. Habrá que ver también cómo lo encontramos. Y me parece que tiene un cuarto elemento, que es el que trajo Férico a colación, y es el elemento ya mucho más pragmático y operativo. ¿Cómo traducimos esto en el día a día de las áreas protegidas? ¿Cómo nos lleva esto a decisiones del día a día como las que Federico decía que tengo que tomar? ¿A dónde mando a la gente y dónde llevo? Em, Elder dice que sí que podríamos invitar a otra gente del programa Monitora. Sí, bueno, yo tengo el contacto em, uy, se me fue el nombre, la que fue, ¿cómo se llama, Leo? Tal vez, Frank, la que fue Raquel, Chicomen. Ah, la que Raquel, fue Raquel. Raquel fue a un Helder, a una actividad. Podemos invitarla también a ella. Creo que el grupo puede sumar la gente que consideremos que es como más estratégica, gente que está en el tema, gente que está y que puede ser interesante sumarlas a las discusiones. Y nos podemos mantener con una actividad así muy espontánea, no esporádica, espontánea, de tal vez, por ejemplo, la próxima vez le pedimos a Fran nos presenta, como nos presentó Leo, cómo lo está viendo Argentina, ahora eh, cómo lo está viendo Perú, cómo Perú hace las cosas, y Fran nos comenta eso. Podemos traer después el caso de Costa Rica y cómo lo ve Costa Rica con esa visión de integridad ecológica y de todo el programa nacional de, de, de indicadores de medición. Em, entonces, yo les voy a hacer llegar a sus correos eh, la invitación de WhatsApp para unirse al grupo. Y ustedes, por iniciativa, se unen o no al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp lo vamos a usar para coordinar cosas. Em, Buscaría con Fran poner una nueva fecha, por lo menos en unos 22 días, un mes, para que garantizar lo mayor posible hasta donde se pueda que tengamos agenda la mayoría. Y pues cada uno de nosotros quedará con la tarea de que si consideran que deberíamos sumar a alguien que está en el tema, que puede ser interesante, lo sumamos y simplemente vamos conversando sobre esto.
No sé, alguna reflexión sobre la propuesta, cómo vamos por ahí. A mí me Bueno, parece bueno. perfecto, Stanley. Cris. Sí, no, eso, agradecerte por convocarnos, me parece súper valioso el espacio, la discusión, las reflexiones, y también celebro el ámbito distendido y la posibilidad de tirar ideas que uno no tiene tan cocinadas, diríamos acá en Argentina, pero porque me parece que se genera un entorno de confianza y intercambio de inquietudes que por ahí decantan en cosas que vamos, que, como todas estas cabezas pensando hacia una sinergia positiva. Así que celebro el espíritu con el que ha sido creado. Gracias por eso y estoy a bordo. Claro, gracias, Cris. Federico. También están agradecer y sumarme a la propuesta. Estoy a disposición y en lo que uno pueda sumar y aprender mucho de esto para poder llevarlo al terreno y aplicarlo en las áreas protegidas. Bien, y mantengamos así ese espíritu. Una presentación y luego un espacio distendido donde eh, se vale equivocarse, se vale eh, comentar las inquietudes, las angustias, y no solo las soluciones y, y los problemas y comentar todo lo que podamos y vamos reflexionando. Cada uno irá construyendo para su propio saco, como dice Roberto, sacará sus cosas, llevar a Perú y otros llevar a otra forma. Bien, jóvenes, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Queda grabado, yo igual en el grupo de WhatsApp y trataré, si en la medida posible, enviarles a sus correos la, eh, la, el- la presentación. Yo la subo a YouTube y les mando el enlace para que tengan el acceso y lo puedan también compartir. De mi parte Muchas, sería, muchas gracias, sería Stanley, todo. muy amable. Un gusto ver a los colegas y colegas también. Gracias. Igualmente, Estamos en Roberto. contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias Gracias por Leo y participar. Stanley. Chao, gracias. Gracias a todos. Un Muchas abrazo. Chao, gracias. Chao, chao. chao. Hasta luego. Nos vemos. Gusto, Leo. Dale, nos vemos. Chao.